Hablar de conexión interior es hacer referencia a nuestro anhelo de vivir en comunión con algo más grande. Queridos amigos, les comparto la reflexión del día de hoy, titulada Todo está perdonado. En la tradición cristiana, judía y musulmana se insta al ser humano a actuar con justicia. El budismo, en cambio, invita a las personas a meditar sobre el sufrimiento del mundo y a tratar de no aumentar ese sufrimiento. El mal puede parecerse a cada uno de nosotros. Es curioso, en la novela del El Ángel de la Muerte, un soldado sobreviviente de la Primera Guerra Mundial le dice a su hijo: «La única manera que conozco de ganarme la vida es asesinando. Un soldado lo único que sabe es matar». Cuando el hijo describe al padre, lo hace de esta manera: «Mi padre era un hombre callado, silencioso, honorable. No se prostituía ni se entregaba al alcohol. Es lo que se suele llamar un hombre de familia. Nunca faltó a su honor. Sé que mi padre nunca se traicionó a sí mismo ni a la familia». En una película sobre la mafia, un hombre huye con su hijo de la persecución del jefe de la banda de mafiosos. El protagonista tiene el nombre del arcángel Miguel y es sumamente religioso. Después de un enfrentamiento con sus enemigos, va a la iglesia y prende una vela por cada muerto que tiene en su conciencia y confiesa sus pecados a un sacerdote. En una ocasión, después de escapar de la muerte a manos del jefe de la mafia, su hijo, que también se llama Miguel, pregunta: «Papá, soy un pecador». El padre responde: «Todos somos pecadores, hijo. Esa es la forma en la que entramos en este mundo. Antes de irnos, nuestra tarea es dejarlo perdonado». Es curioso que en las historias de superhéroes encontramos personas llenas de muchas virtudes, pero que hacen el mal. Una noción equivocada de justicia puede servir a muchos como excusa para hacer que el sufrimiento crezca cada vez más en el mundo. En la búsqueda de la justicia, muchos superhéroes se han equivocado y han terminado causando mucho daño a los que precisamente querían proteger. Durante muchos años pensé que la justicia era un principio legal. Así lo aprendí de sacerdotes y también de grandes pensadores de la filosofía. Un día, en clase de Sagrada Escritura en Roma, el maestro empezó a hablar de la justicia como expresión de la fidelidad del ser humano a Dios. En ese sentido, la justicia es, ante todo, verdad, compasión y compromiso por ser cada día mejores seres humanos, por vivir y permanecer en el amor, especialmente a los enemigos y a los que nos han hecho daño. Cuando el dolor nos inunda, terminamos creyendo que hacer justicia es hacer que crezca el sufrimiento en el mundo. Cuando Dios se le presenta a Moisés, lo hace diciéndole: «He visto el sufrimiento de mi pueblo y he decidido liberarlo de la esclavitud en Egipto». Hay justicia donde el ser humano es liberado del sufrimiento. No hay mayor justicia que un corazón reconciliado y en paz con lo que ha tenido que afrontar, especialmente cuando ha sido doloroso y amenazante. Era un padre muy anciano con 2 hijos. Uno de estos hijos era muy bondadoso, en tanto que el otro solo había demostrado interés por el padre cuando necesitaba algo de él. El hijo bondadoso había cuidado con enorme cariño a su padre cuando estaba enfermo, en tanto que el otro se había despreocupado de él por completo. Cuando iba a morir, hizo testamento en un pliego de papel, señalando que el 80% de la herencia sería para el hermano bondadoso y solo el 20% para el otro hermano. Pero he aquí que por los caprichos imprevisibles del destino, una jarra de manteca clarificada cayó sobre el pliego de papel tras la muerte del anciano y los nombres de los hijos no eran visibles. El hijo egoísta, gimoteando, fue al juez para decir que a él le había dejado el 80% de la herencia porque había sido siempre un hijo modelo. Pero el juez no sabía qué determinación tomar, así que decidió no tomar ninguna resolución hasta que viese el asunto más claro. Llegó el día del entierro. Como el anciano era muy querido, todas las gentes del pueblo asistieron al sepelio. El hermano bondadoso caminaba en silencio,
sin aspavientos, sufriendo íntimamente su dolor, pero el hermano hipócrita daba gritos desgarradores, se golpeaba en el pecho y se desplomaba contra el suelo de vez en cuando para que los asistentes creyeran que sufría mucho. Cuando el cadáver fue puesto sobre la pira funeraria, ambos hermanos comenzaron a llorar. Entonces sucedió un suceso portentoso. Las lágrimas del hermano bondadoso se fueron convirtiendo en pétalos y los del hermano egoísta en piedras. Ni qué decir tiene que a partir de ese momento el juez encontró elementos fiables con los que juzgar. Añadió el maestro, no hay hipócrita tan perfectamente hipócrita que no quede antes o después al descubierto. Contrario a lo que muchos piensan, la justicia es la expresión de la fidelidad a Dios. Recordemos que Dios es la fuente de la que brota la vida que tenemos. Para identificar que Dios sea la fuente de la vida, es necesario saber que donde Dios está presente también lo está en la compasión, la bondad, la reconciliación, el deseo de hacer el bien, y el corazón está ordenado, no sometido a sus pasiones, y menos aún, esclavizado por el pecado. Muchos confundimos a Dios con el ego, la fuerza que nos invita a dividir, crear conflicto, a vengarnos, a sentirnos merecedores de un bienestar que no estamos dispuestos ni a construir ni a compartir. Dios es el buen amor, por eso Dios es identificado con la luz y los que están lejos de Él, caminantes de la oscuridad. La Sagrada Escritura nos recuerda que el hombre justo vive en la fidelidad a Dios. Es difícil creer que alguien viva la justicia si en su corazón menosprecia a Dios. Quien obedece a Dios, es decir, quien mantiene un contacto honesto con su corazón, actúa con rectitud. El que conoce a Dios, ama sus preceptos y cree en su fidelidad, no es capaz de pactar la muerte de su hermano. La violencia, bajo ninguna circunstancia, puede provenir de un ser humano que ame a Dios. Quien ama la justicia sabe que el camino hacia la paz pasa por la reconciliación y la misericordia. Acoger la vulnerabilidad del otro, acompañarle en medio de su dolor y darle apoyo en el momento de mayor fragilidad hacen más justas las relaciones y más armonioso el mundo. Más que seguir una norma jurídica, la justicia consiste en ser compasivos y ayudar al que sufre a sanarse. De esta forma, el mal no tiene cómo extenderse. El ser inferior se manifiesta cuando permitimos que nuestras debilidades nublen nuestra capacidad de juicio y, en consecuencia, nuestras decisiones. La ira, por ejemplo, puede hacer que nuestras acciones respondan más a la venganza que a un deseo de justicia y reconciliación. La pereza puede hacer que nos volvamos negligentes ante el mal y condescendientes con aquellos que rompen continuamente las reglas de la convivencia social. La lujuria puede hacer que en lugar de vivir la vocación o permanecer fieles a la misión, pensemos solo en distraernos y llenarnos de cosas que nos brinden placer. La envidia puede corroer nuestras decisiones y hacer que nuestras acciones sirvan al desorden afectivo en lugar de traer bienestar a todos. Vincent Picciuto, en su libro Contemplar a Cristo, escribe: cuando no somos capaces de hacer frente a nuestros demonios interiores, corremos el riesgo de proyectarlos en los demás. La batalla se libra en el interior o se proyecta sobre otros, a los que literalmente demonizamos. Por eso, Jesús invita a que hagamos la guerra en el único campo de batalla que realmente importa, el propio corazón. La verdadera justicia es aquella en la que somos conscientes del mal que hay en el mundo y nosotros, por amor, decidimos no contribuir a que el mal crezca con nuestro propio egoísmo. El que ama realmente quiere el bienestar propio y de todos. La reconciliación es la expresión de la justicia en un mundo cada vez más dividido por las guerras y el afán de riqueza. El que acoge a Dios en su vida ve en el otro a un hermano en lugar de un enemigo al que hay que aislar, excluir o explotar. Seguiremos caminando, más allá de fracasos y golpes. Seguiremos amando, venciendo a soledades y deserciones. Seguirá la historia, la memoria poblada y la espera impaciente de lo que ha de llegar. Uniremos los pedazos dispersos, los fragmentos de sueños,
estrecharemos brazos heridos. 70 veces 7 alzaremos los ojos y retomaremos la ruta. Con otros, igual de frágiles, igual de fuertes, igual de humanos, haremos surcos en la tierra fértil para seguir sembrando un evangelio de carne y hueso, regado con los anhelos más hondos, y crecerá imparable la vida. José María Rodríguez Olaizola. Que tengamos todos una linda jornada y que sepamos que sin vida interior es difícil practicar y vivir la justicia como fidelidad a Dios y deseo de fraternidad en un mundo dividido por las guerras y las discordias. Que un corazón reconciliado sea nuestra guía.